Hola a todos, bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya y en este podcast os hablo de tecnología deportiva, de material, de entrenamientos, de mis experiencias como corredor popular y en general de todo aquello que creo que os puede interesar, al igual que a mí me interesa, sobre el mundo del deporte. Este es un episodio que muchos me llevabais pidiendo y bueno, aquí va, aunque creo que va a ser un poco caótico, no sé, ahora veremos, porque tenía pensado un poco contaros mi experiencia en estos años con rodillos, con los dos que he tenido en concreto, uno más tradicional y ahora uno inteligente. Y en estos días me he ido apuntando pues vuestras dudas, me he ido apuntando cosillas así en una escaleta que se me ha quedado un poco larga, la verdad. Pero ya te digo, son ideas que he ido apuntando y voy a ir desarrollando un poco sobre la marcha, a ver qué tal sale. Estos días estamos viviendo un confinamiento en el que estamos experimentando la explosión del entrenamiento indoor. Seguramente muchos de vosotros estáis haciendo malabares para poder entrenar en casa. Está todo el mundo comprando rodillos, cintas de correr, elípticas, cualquier tipo de material para poder entrenar en casa, sobre todo porque como vemos que esto va un poco para largo, la gente ha dicho, bueno, mejor ahora que nunca. Y la gente está comprando, estamos viendo precios por las nubes, las tiendas casi todo el stock de rodillos, de cintas de correr, las más asequibles, está todo agotadísimo, los tiempos de entrega son súper amplios, muy largos para mediados de abril o mayo, incluso he visto alguna. En fin, es lo normal, vamos, porque al final esto es oferta y demanda. Si la gente busca rodillos, pues las tiendas sacarán stock de donde puedan y además a un precio mayor de lo habitual. Pero bueno, en cualquier caso, durante estos días he estado subiendo tantas actividades a Strava, desde el rodillo con Zwift, alguna carrerilla con Zwift Run, y muchos me habéis pedido que hable del rodillo que utilizo yo, si son difíciles de utilizar, de montar, cuánto habría que gastarse más o menos en uno, si merecen la pena los baratos, si merecen la pena aquellos que llaman smart o los más inteligentes últimos que además se adaptan a la resistencia según por dónde vayamos y demás. Así que bueno, eso es lo que voy a tratar un poco en este episodio. Vamos allá. Lo primero que hay que decir es que existen muchísimos tipos de rodillo. La verdad, no pienso ponerme aquí a describirlos uno a uno, en qué se diferencian, cuáles son las tecnologías que utilizan. No, paso. La verdad es que no me apetece nada hacer eso. Así que para simplificar y hacer esto un poco más ameno y más rápido, voy a dividirlos en dos grandes grupos y que seguramente todos identificaréis de esa manera también. Unos en los que colocamos la bici completa, es decir, nuestra rueda de la bici trasera se coloca en el rodillo, esos yo lo llamo rodillos de los de rueda, así entre comillas, y otro gran grupo en los que la rueda trasera se quita y colocamos la bicicleta directamente sobre un rodillo en el que ya está el cassette. Esos se llaman de transmisión directa. Por tanto, ya digo, rodillos de dos grupos. Los de rueda, que colocamos la bici completa en el rodillo y la rueda gira sobre una resistencia que, bueno, se va adaptando. Y el otro en el que la rueda se quita, la rueda trasera, y lo colocamos sobre el rodillo en el cassette que tenemos instalado en un propio rodillo. Estos últimos son los más modernos, los más avanzados, los más precisos, también los más caros, y la verdad es que tras mi experiencia en estos meses con el Wahoo Kicker Core, que es el que utilizo yo optaría directamente, iría de cabeza a por ellos. La contra, como he dicho, pues que son más caros, pero ya os digo, yo he pasado por ambos tipos de rodillo, he estado varios años con uno de los de rueda, colocando la bici sobre era un Tacx Satori, si no recuerdo mal, que también era un poquito inteligente, no inteligente del todo, pero bueno, me permitía utilizar las plataformas tipo Swift y demás modernas, pero aún así no tenía nada que ver con el Wahoo que tengo ahora. Por cierto, otro tipo de rodillos, antes de que se me pase, sería el de rulos, que es uno mucho más clásico, que seguramente también lo habéis visto en alguna ocasión, que son estos que son 3 rulos directamente y corremos con la bici, o sea, vamos montados en la bici pedaleando sobre esa plataforma totalmente libres, es decir, tenemos que mantener el equilibrio, todo lo que implica estar libre sobre la bicicleta, sobre una plataforma de rulos. Yo estos directamente es que ni los contemplo, la verdad, los descarto por completo porque yo creo que, con perdón, el ostión que me pegaría sería fino, la verdad.
al fin y al cabo son rodillos en los que hay que estar 100% pendiente todo el tiempo, y yo al menos no estoy por la labor. Al final a veces estoy en el rodillo, pues estoy viendo una serie o simplemente estoy mirando hacia abajo o acoplado en los acoples, en el manillar, y no estoy por la labor de pegarme una leche ahí en casa y no, va a ser que no. De todas formas, todo es cuestión de práctica. Hay quien dice que una vez te haces a estos rodillos de rulos, que son lo mejor y demás, pero bueno, yo de momento esos los descarto. Por cierto, yo como he dicho no voy a explicar cuál es la diferencia entre todos los rodillos de rueda, porque hay magnéticos, de fluido, no sé qué. Eso es para mí lo de menos. Si queréis saber más sobre este tipo de rodillos, sobre los rodillos de rueda y las diferentes tecnologías que existen, os recomiendo el podcast de Pablo Docal, que se llama Efecto Dorsal, que justo hace unos días, la semana pasada, si no recuerdo mal, hizo un resumen en 10 minutillos o así, o en 15 minutos, de todos los tipos de rodillos que hay y explica las diferencias entre ellos y demás. Así que echadle una escucha. En cuanto a mi experiencia con los rodillos, el primero que tuve fue este Tacx Satori. Tacx, por cierto, que se escribe TAC-X, es una marca muy muy reconocida en rodillos y en material de entrenamiento indoor, que recientemente, creo que a finales o a mediados de 2019, la compró Garmin. Garmin compró Tacx, y ahora si buscáis cualquier modelo de Tacx en Google, ya veréis que os aparece directamente la web de Garmin, ya se han integrado por completo. Pero bueno, eso, que yo me compré hace 3-4 años un Tacx Satori, es un rodillo de gama de entrada, digamos, me costó como unos 200 euros o algo así, si no recuerdo mal, y es de estos de tipo de rueda, es decir, que yo pongo la bicicleta completa en ese rodillo, la rueda trasera roza sobre el propio volante de inercia que lleva el rodillo. Era un rodillo bastante sencillito, pero la verdad es que bastante apañado, a mí me hacía muy bien el papel. Tenía una resistencia que se controla mediante un mando, una especie de mando de control que tiene del 1 al 10 de resistencia, que se coloca en el manillar de la bici, y tú ahí de forma manual, totalmente manual, tienes que ir cambiando la resistencia que quieres llevar en el rodillo. Lo bueno de este Tacx Satori, que pese a ser un rodillo de gama de entrada, tenía una parte inteligente entre comillas, y es que medía la velocidad, la cadencia y estimaba la potencia más o menos, porque tenía un margen de error bastante amplio, creo que era más o menos 10% de precisión, una cosa así, que es bastante. Entonces estos datos los podía ver tanto desde el Garmin, por ejemplo, si conectaba el Garmin al rodillo, o desde la aplicación de Tacx en el móvil, o también se podía utilizar desde Zwift y otras aplicaciones. Pero como digo, este no era un rodillo controlable, es decir, que lo tienes que hacer todo manual. Si estás en Zwift y viene una cuesta, pues el rodillo no se cambia la resistencia, tienes que ir tú con el mandito este del manillar y cambiar la resistencia. Esto pasa prácticamente en todos los modelos básicos, digamos, yo creo que desde 100 hasta 300 euros más o menos. Todos los modelos que hay de rueda son de ese tipo, en los que la resistencia hay que ajustarla de forma manual. Una cosa que hay que tener en cuenta de este tipo de rodillo más básico y de rueda, de los de rozamiento de rueda, es que hacen bastante más ruido que los de transmisión directa. Primero porque, bueno, es una rueda que está dando vueltas y está girando contra otra superficie, y al final eso, cuantas más revoluciones llevemos, más velocidad, más ruido hace. Y la verdad es que depende del modelo, pues hace bastante ruido. Y lo segundo es que también hay que tener en cuenta el desgaste de la propia cubierta. Normalmente las cubiertas de carretera, las que llevamos a nosotros en la bici, si utilizamos bastante el rodillo en casa, seguramente acabe comiéndosela. O sea, el rodillo desgasta mucho la cubierta de carretera porque no está preparada para ello. Además se calienta mucho la superficie al estar en contacto completamente y totalmente todo el tiempo con la propia cubierta y con la propia superficie del rodillo. Así que el caucho, la goma de la cubierta de carretera, es probable que se desgaste muchísimo. Por esa razón venden también cubiertas específicas para rodillo. Yo lo que hice fue comprar una misma de Tacx. Además, este tipo de cubiertas seguro que las habéis visto en alguna ocasión porque suelen ser de colores. La de Tacx, por ejemplo, es azul completamente. Creo que Elite, que es otra marca de rodillos y de material, tiene otra cubierta de rodillo que creo que es roja completamente. Y estas cubiertas, además de ser más resistentes a la abrasión, aguantan muchos más kilómetros, también reducen mucho el ruido del propio rodillo. Están preparadas para ello y el ruido se reduce un poco, pero aún así el ruido es mayor que el de un rodillo de transmisión directa.
Otra pega de esto es que si vas a pasar mucho tiempo sin salir a la calle con la bicicleta, por ejemplo en esta época de cuarentena, de confinamiento, pues vale, le pones la cubierta de rodillo a la rueda que tengas y ya está. Pero si eres de los que, como hacía yo hace unos años, entre semana hacía mucho rodillo y luego el fin de semana sales a la carretera, pues es un auténtico coñazo. O sea, ya os podéis imaginar estar quitando y poniendo cubiertas semana tras semana, día tras día. Eso es un follón y yo lo que hice, mi solución fue montarme una rueda extra solo para el rodillo. Es decir, compré una rueda de gama baja, le puse otro cassette, en mi caso de 10 velocidades, igual que el que tiene la bici, claro, y en esa rueda extra le puse la cubierta. Básicamente me monté una rueda justo para el rodillo. Así que quitaba la que llevaba de carretera y metía esa. Claro, al final esto pues es sumar gastos. Al final entre una rueda, cassette y cubierta pues son otros 100 euros. Si lo sumas ya los 200 del rodillo o 200 y pico, pues 300 y pico. Ya vas sumando gastos. La verdad es que yo me pasé varios años de esta forma, utilizando ese rodillo de rueda y cambiando la rueda cada vez que lo iba a utilizar, y bueno, pues la verdad es que me sirvió bastante en épocas de mal tiempo y demás. Para entrenar en casa pues va fenomenal. Además, como digo, podía utilizar plataformas como Zwift y bueno, me cumplía el papel aunque tuviese que cambiar yo la resistencia a mano. Como digo, me he pasado varios años así, hasta que hace unos meses decidí dar el paso y ponerme a buscar un rodillo más moderno, un rodillo de transmisión directa, de los que el cassette está directamente en el rodillo y por tanto la bicicleta se engancha al rodillo sin la rueda trasera. Como he dicho al principio, el propio rodillo es la rueda trasera de la bicicleta. ¿Por qué decidí dar el paso a un rodillo de transmisión directa? Bueno, primero, obviamente, porque me gusta mucho cacharrear y me gusta probar cosas nuevas. Y claro, una vez que te metes en el mundillo este de los entrenamientos indoor, descubres plataformas como Zwift o otras plataformas como Trainer Road, por ejemplo, que tienen muchos planes de entrenamiento para rodillo, para interior, pues te pones a buscar por internet y ves cómo cambia la experiencia cuando el rodillo ajusta automáticamente la resistencia, la intensidad, cuando vas por un mundo, por Zwift, por una cuesta y el rodillo aplica más o menos resistencia, además de otras ventajas que ahora comentaré. Entonces, pues solamente por el hecho de probar esto y pensar cómo cambiaría la experiencia en el rodillo utilizando uno que se ajusta automáticamente y que me facilitase la instalación de la bicicleta cada vez que lo quería utilizar, pues eso, me puse a buscar y claro, la cuestión es que los de transmisión directa pues hay que aumentar el presupuesto, son más caros, eso es así. O sea, si habéis mirado vosotros por vuestra cuenta, seguramente ya habéis visto que los precios pues son más altos y ya está. Para que nos hagamos una idea, pues si queremos un modelo de gama alta, gama más premium, los mejores modelos que hay, pues hablamos como que el Wahoo Kicker o el Tacx Neo 2T cuestan 1.200, 1.300 euros respectivamente. Y obviamente yo no estaba dispuesto a gastarme ese dineral en un modelo de super gama alta, así que decidí quedarme un poco a medio camino. Como yo ya utilizaba un ciclocomputador Wahoo, en concreto el LM Bolt, pues me atraía también la idea de seguir manteniéndome dentro de ese ecosistema de Wahoo y comprarme un rodillo de Wahoo, claro, pero como digo, el Wahoo Kicker se me iba por muchísimo de presupuesto y me puse a mirar el Wahoo Kicker Core, que digamos que es el de gama media alta. Básicamente es igual que el Kicker, pero con un pelín menos de resistencia, creo. Llega a una potencia inferior y creo que simula pendientes un poquito inferiores, pero el resto la verdad es que es bastante similar. Hablamos de pendientes como del 14 o el 15%, o sea que aún así sigue siendo una barbaridad, pero bueno, eso. Es un rodillo, el Wahoo Kicker Core, que cuesta 799 euros, ese es su precio oficial, pero yo lo compré reacondicionado en la propia página de Wahoo, en la tienda de Wahoo Online. La verdad es que son modelos que Wahoo a veces suele poner en su página, son modelos que son revisados, tienen garantía, por supuesto, y al menos en mi experiencia, lo que a mí me llegó fue un rodillo 100% nuevo, o sea, estaba a estrenar, o al menos no tenía ningún tipo de señal que me hiciese pensar que había sido usado, que le había metido caña ni nada de eso, al contrario. Estaba nuevo, todo precintado, todo nuevo y en estos meses de uso, pues que yo sepa, no he tenido ningún problema con él y aún así, como digo, estos modelos reacondicionados no siempre están disponibles en la página de Wahoo, pero ir echando un vistazo porque a veces sí salen y bueno, pues te ahorras casi 200-300 euros respecto al precio de 799 euros. Yo compré ese, como digo, el Wahoo Kicker Core. De todas formas, todos los modelos que voy a ir diciendo en el podcast de hoy os los voy a dejar en las notas del episodio con enlaces y si no, también me podéis preguntar por privado y os lo comento.
El cambio, tras estos meses, pues es tremendo, o sea, tremendo el cambio. Y por supuesto, a mejor. Las ventajas que yo les veo a los rodillos de transmisión directa y en concreto a mi Wahoo Kicker Core con respecto al Tacx que tenía de antes. El ruido ahora es mínimo, o sea, yo diría que prácticamente no tiene ruido porque al menos en el Kicker Core diría que lo que más suena al hacer rodillo es el propio ruido de la transmisión de la bicicleta, es decir, el propio ruido que hace la bicicleta cuando gira piñones, cuando gira plato, así que mejor tenerla limpia, toda la transmisión de la bici limpia y bien engrasada, y básicamente ese es el ruido que se oye, porque en realidad el volante de inercia o la rueda de inercia de creo que son 5 o 6 kilos del Wahoo Kicker, cuando gira no hace ningún tipo de ruido, o sea, no hace ruido. Otra ventaja es que no hay que cambiar cubiertas ni nada, como he dicho, simplemente quitas la rueda atrás de la bici, lo enganchas al rodillo, al Wahoo, y ya está, listo. No hay que hacer nada. Metes el eje y ya está. Como si pusieses una rueda nueva en la bici. No tiene más misterio. Otra gran ventaja, y que creo que es la clave, es que la experiencia de rodar es mucho más realista. En inglés lo llaman road feel. Y es básicamente eso, no sé cómo se traduciría exactamente en español, pero es eso, la sensación de la carretera, la sensación de rodar en un Wahoo, en un rodillo de transmisión directa de este tipo, de gama media alta, es mucho más similar a la que tendríamos en la carretera. Tenemos inercia, por supuesto, si estamos utilizando alguna plataforma virtual, si hay una subida se adapta y se pone más duro, si hay una bajada también genera el volante de inercia y por tanto nos es más fácil pedalear cuesta abajo, como si estuviésemos en el mundo real, al fin y al cabo. Y ya digo, esa sensación es complicado de comentárosla, pero es así, o sea, te das cuenta que tiene una sensación de rodar mucho más suave que un rodillo de resistencia de rueda, digamos. Por otra parte, los rodillos de transmisión directa también son mucho más precisos en cuanto a la medición de potencia. Esto no es algo generalizado, pero normalmente sí que suele ser así, porque también son modelos, como digo, de gama más alta y suelen tener una precisión más ajustada. En concreto, con mi Wahoo Kicker Core yo tengo hecho pruebas y tengo exactamente los mismos vatios medios medidos por el rodillo que por mi potenciómetro, que yo utilizo un potenciómetro de pedal, utilizo en concreto los Favero Axioma Duo, que son potenciómetro en los dos pedales, y haciendo pruebas pues básicamente sacas exactamente los mismos vatios. Tanto los que mide el propio rodillo como los que miden los pedales son los mismos vatios. Yo lo que suelo hacer, ya que estamos hablando de todo esto, es que en Zwift de todas formas conecto el rodillo como rodillo controlable, pero la fuente de potencia selecciono mis Favero Axioma. Cuando se me olvida cargarlos, pues pongo la fuente de potencia que sea también el rodillo, y así como sé que la precisión en ambos es la misma prácticamente, pues no cambia los datos de potencia que genero. Yo os soy sincero, si a día de hoy me tuviese que comprar un rodillo, si no tuviese ninguno y me tuviese que comprar un rodillo y fuese a hacerle muchos kilómetros al rodillo, que esa es la clave, yo directamente iría por uno de transmisión directa de esa gama media alta. Obviamente yo digo que estoy súper contento con el Wahoo Kicker Core, pero no tenéis que comprar ese, y además ni Wahoo me paga ni leches, yo he pagado por mi rodillo como cualquier otra persona. Existen otros modelos que yo también consideré y que son muy buenos, como por ejemplo el Elite Suito, que además creo que el Elite Suito incluye también el propio cassette, que esto no lo he dicho, pero además del gasto en un rodillo de transmisión directa, por norma general, prácticamente en todos los modelos tendréis que comprar también un cassette extra, a menos que tengáis ya uno por casa. Esto tampoco tiene mucho problema, simplemente comprar un cassette que sea de las mismas velocidades que el que tenéis en vuestra bici y ya está. Te compras un cassette 105, si es Shimano o lo que sea, que es baratillo, que al final que te puede costar un cassette 30 euros, y lo instalas en el propio rodillo y ya está, no tiene más complicación. Pero por ejemplo, como decía, el Elite Suito creo que te viene ya a la hora de comprarlo, puedes elegir un cassette y ya te viene incluido, pues eso que ahorras. O otra opción de Tacx, el Tacx Flux también es otra muy buena opción. Al final, más o menos todo se mueve en ese rango de 600, 700 euros nuevos. Un paso más arriba ya sería el Wahoo Kicker, 1.200 eurazos, o el Tacx Neo 2T, que son 1.300 euros. Son cacharros de la leche muy buenos, pero eso, es mucho dinero. Y sí, es cierto que 600, 700 euros sigue siendo un buen dinero, es bastante dinero, pero la verdad es que puestos a gastar 300 o 400 en un rodillo de modelo de gama de entrada, más una rueda si te la quieres montar, más la cubierta, más el cassette, más no sé qué, pues al final te sale por 300, 400 euros, y yo consideraría, al menos en mi caso, alargar un poquito más el presupuesto
e irme a uno de estos de gama media alta y ya está, sobre todo si es algo que lo vais a utilizar mucho. Al final no olvidemos que estos cacharros duran muchísimos años, vamos, yo es que ni contemplo cuántos años me va a durar el Wahoo Kicker Core que tengo ahora, y seguramente les vais a hacer miles de kilómetros antes de plantearos cambiar. Bueno, y eso que solo he comentado algunas de las ventajas que tienen los de transmisión directa, que no os he hablado de otras funciones como el modo RG, que puedes seleccionar exactamente a qué vatios quieres ir y el rodillo se adapta y da igual lo que tú pedales o a qué cadencia, que siempre irás a los mismos vatios, o cómo se comportan con entrenamientos estructurados, donde el modo RG pues también entra en juego y es una maravilla, porque por ejemplo en Zwift pues puedes hacerte unas series y tú simplemente te tienes que preocupar de pedalear, porque el rodillo se encargará de ir cambiando en cada intervalo la potencia que vas a generar. O sea, esto es una maravilla. O la posibilidad incluso de importar rutas del mundo real al propio rodillo, a la aplicación o a tu ciclocomputador, y que el rodillo se adapte la resistencia automáticamente según el terreno por el que irías pasando en un tiempo en el mundo real. O sea, al final son muchísimas funciones que si le quieres sacar partido a un rodillo, pues tienes para aburrir, la verdad. Madre mía, se está alargando este episodio que no veas. Voy a acabar con una recomendación de algunos rodillos. Los voy a comentar muy por encima y si queréis que haga un episodio solo de ellos, pues os los hago. Que son rodillos que he estado mirando y que, bueno, pues son recomendados. Si buscáis un rodillo barato, que no queréis ni transmisión directa, ni nada de eso, ni queréis complicar la vida, el Tacx Flow Smart es de la gama de entrada de Tacx, es de tipo de rueda, es decir, que colocamos la bici directamente sobre el rodillo y creo que cuesta como unos 299 euros. Sí que tiene funciones inteligentes, que se adapta a la resistencia y demás, y está bastante interesante eso, por 299 euros. Habría que sumar una cubierta si queremos utilizar nuestra rueda de la propia bici. En gama media alta yo iría seguramente por el Elite Suito, que está en unos 600 euros, ya os he dicho que incluye el cassette y eso que te ahorras, o si no, esperar a un Wahoo Kicker Core reacondicionado en la página, que te puede salir por unos 600, y si no, ya me iría un escalón por encima al Kicker Core nuevo, 799 euros. Y ya si tienes presupuesto sin límite y quieres lo mejor de lo mejor experiencia, datos súper fiables, que bueno, en realidad el Suito, el Kicker Core y demás también lo da, pero bueno, si quieres lo mejor de lo mejor y no te importa el presupuesto, Wahoo Kicker, que es 1.200 eurazos, o el Tacx Neo 2T, que es el último modelo Neo de Tacx, y también tiene incluso un poco de juego lateral, y son 1.300 eurazos, pero bueno, oye, para el que tenga presupuesto ilimitado. Ya para terminar, antes de que se me vaya más todavía esto, algunos me habéis dicho, para mountain bike estos rodillos sirven, y la cuestión es que sí. En cuanto a los de rueda, obviamente tendrás que cambiar la cubierta de tu rueda de la mountain bike, poner una específica de rodillo, que se podría sin problema, y si no, yo sí que optaría en este caso con una mountain bike, optaría por ir a un rodillo de transmisión directa, porque te aporta muchísima facilidad de montar la bici y desmontarla del rodillo cada vez que lo quieres utilizar, y te olvidas de cubiertas y todo. Y bueno, y supongo que para la gente que no esté tan metida en este mundillo de los rodillos y del ciclismo y demás, la mitad de este episodio le habrá sonado a chino. Espero que haya quedado un poquito claro y que no me haya liado muchísimo ni haberme ido mucho por las ramas, pero bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, me la podéis dejar por Instagram, Palabra de Runner, me podéis buscar ahí, por Telegram, por el grupo, por privado, incluso por Strava, me dejáis algún comentario en alguna de las actividades que subo y también seguramente lo vea al instante. Y nada, eso, por los comentarios de iVoox, y si tenéis alguna valoración, y os lo agradezco muchísimo, la podéis dejar en Apple Podcast y oye, da un impulso muy bueno al podcast. Este ha sido el Diario Runner de hoy, yo soy Pedro Moya, ya sabéis, quedaos en casa, entrenad en casa, cuidaos mucho y nos escuchamos mañana. Adiós.